eh, mucha gente te conoce. Recuerdo cuando en la década del 80 comencé a circular por España, una de cada dos personas con las que me encontraba me hablaba de ti, hasta que finalmente coincidimos algunas veces. Eh, Quiero que en esta primera parte del diálogo mío, para la otra gente que no te conoce o gente más joven, puedas tú mismo presentar a nuestros lectores y a la audiencia de este congreso quién es Emilio Fiel. Pues primero el espíritu siempre, padre y madre, dentro de nuestro corazón, espíritu que yo soy. Pues que Él nos guíe en este tiempo, en esta conversación, que esto sirva para plantar semillas y para permitir germinar dentro de nosotros. No soy muy dado al pasado, así que seré breve una vez más. Empecé joven, recordé cosas, no antes de los 16, 18, pero ya desde pequeño tuve experiencias, sobre todo el contacto con los rayos, a los 7 años el primero. Me cayó un rayo encima, 7 en total en toda mi vida. Algunos muchos y algunos muy mágicos. Empecé como profesor de matemáticas, 12 años, 13 años, 14 años, muy joven. Y luego ya pues seguí, fui a la universidad, pero ya tenía centros de trabajo, de meditación y de Kundalini, que en aquel tiempo eran absolutamente revolucionarios. Eran tiempos todavía de una dictadura fuerte también aquí, persecuciones con ametralladoras en la mano, ya sabes cómo era todo eso. Y participé un poquito en los movimientos de liberación, aunque nunca participé en ningún tipo de juego agresivo, sí sufrí varias agresiones, la verdad. Entonces, teníamos que tener las cosas claras. Estuve en la universidad, a los 22 años, 23, prácticamente lo dejé todo y ya me dediqué al trabajo interno, aunque era gerente de una empresa así, medio electrónica. Y poco más puedo decir, los centros de yoga eran grandes, yo ya trabajaba en la zona navarra, en la zona alavesa, aquí en el País Vasco, y básicamente ahí comenzó todo el trabajo. Ya a partir de ahí, durante años estuve con el trabajo de formador de profesores de yoga, fui de los 3 primeros formadores aquí, mi hermano estaba cerquita, él se encargó del Centro Sadhana, que fundamos en su día, y ya para el año 77, pues convoqué y preparamos las cosas para empezar la primera gran comunidad, que fue quizá la más grande de Europa, unida a Firjol y a Arcobaleno. Estuve 10 años allí en medio y en el 87 en la Convergencia Armónica dejé ese camino ya de la comunidad, quería que había cumplido con lo que se me había encargado internamente en su día, y además estaba un poco cansado del juego un tanto elitista ya en que se había convertido todo. Y bueno, pues fue una experiencia excepcional. Decenas de miles de personas pasaron por allí. Estuvimos en Navarra, estuvimos en Tarragona, donde dejamos un castillo árabe construido, la cúpula más grande de Europa sin hierros, 500 metros, preciosa. Y sobre todo, pues vivíamos en 3 núcleos poblacionales, en 4 millones de metros cuadrados que teníamos allí, en Alcover, Tarragona. También estuvimos en Arenys de Munt, en Barcelona. Bueno, fue un tiempo muy intenso, publiqué pues, una docena de libros desde el año 80, 81, y a partir de ahí se puede decir que estuvimos en contacto con el movimiento Rainbow también, al terminar ya el año 87, llevé adelante los 10 primeros consejos de guardianes de la tierra y de visiones aquí, en contacto con mi hermano Alberto Ruz, mexicano, y tanto allí como aquí hicimos las cosas. Bueno, una vez que terminamos esa etapa, pues entré más en contacto con el chamanismo. En el año 90 empezamos el contacto con la tradición indígena de los concheros, en la que aún continuamos. Y es la única mesa que tiene guía mayor reconocido por los generales, los guías mayores concheros en el mundo, aparte de las mexicanas. Así que eso es lo que significa los danzantes guerreros del canto y la flor. Así somos danzantes, hemos hecho un largo camino ya desde el año 92 que se creó la mesa hasta estos momentos, y como ves, pues son muchos años ya, casi 30,
desde que empezamos hasta constituir la mesa y este instante. Y hay unos cientos de danzantes en el país. Nos reunimos en Los Vientos en 4 momentos al año, son 6 en total, 6 lugares, Santiago y El Pilar. Y luego pues tenemos el Viento del Este en Montserrat, tenemos todavía en Covadonga el del Norte, en Guadalupe el del Oeste y en el Rocío el del Sur. Y también luego hay reuniones provinciales de cada una de las mesas de danza. Así que en ese proceso estamos y cabría decir que mi trabajo esencialmente ahora se centra en el vínculo con la ensoñación, con abrazar la sombra, con el chamanismo en la naturaleza y prácticas de contacto interno con la tierra, con nuestra mamacita, como no también la meditación, un punto esencial en que siempre está muy implicado, y el contacto con las envolturas, el fuego interno, la sexualidad mágica. Todo esto es lo que he trabajado durante estos años. Es la senda del arco iris que implica la sombra, el ensueño, la naturaleza, la sexualidad, el fuego interno, las envolturas sutiles, la sanación y así los 7 puntos básicos de la escuela. Bueno, gracias, Millo, por este apretado resumen, apretadísimo, toda tu trayectoria. Vamos a permanecer un momento en la parte del Millo joven, dado que en nuestro congreso apunta a conocer a la persona también, más allá de egos, soberbias y todo esto. Creo que no podemos negar el mérito de la voluntad, de la decisión propia, de la renuncia, en fin, cosas que nos acompañan en esta breve escala en el planeta Escuela Tierra. Vamos a permanecer por un momento con el Millo joven, asociado allá en los 70 y en los 80, especialmente a la India, al yoga. ¿Cuál fue tu experiencia con la espiritualidad de Oriente? Y me gustaría especialmente saber después cómo, eso que tú mencionas ya en los 90, cómo reinventaste al Millo de ahora. Bueno, fue todo muy natural. Yo siempre llevo una vida muy natural. Empezamos a los 18 años con el yoga y acabé antes de los 30. Se me agotó el yoga. Simplemente se me quemó en las manos. Trabajábamos 8 horas al día, casi no dormía. Hacíamos pranayamas durante 6 horas, 8 horas. Tenía buenos instructores, buena gente al lado, buena hermandad. Y creamos todo ese proceso que revolucionó esa zona vasco-navarra en la que estaba yo sobre todo implicado. Y de alguna forma nunca participé demasiado, aunque fui muy invitado a ello, a los puestos de responsabilidad burocrática de la Asociación Española de Yoga, EPI en aquel tiempo. Pero bueno, estuve en Sinal con los europeos repetidos años. Mi hermano luego continuó casi 20 o 25 allí. Entonces lo que puedo decir es, recordé pronto ciertas experiencias de vidas anteriores. Escribí libros que implicaban el conocimiento profundo de algunas cosas que yo podía revivir con facilidad, relacionadas con el Tantra, relacionadas con el sufismo, relacionadas con la meditación y el fuego interno. Entonces así empezó el trabajo de la comunidad, en que de alguna forma yo cumplía en esos momentos prácticamente 30 años cuando inauguramos la comunidad. Antes de cumplirlos la inauguramos. Y en un año publiqué 3 libros de estas memorias y así empezó todo el trabajo. Todo fue adelante y todo era justamente un vínculo con la espiritualidad oriental, pero también con los antiguos misterios menores y mayores del cristianismo. También había tenido contacto con ellos y finalmente la nueva enseñanza es siempre la misma, la vieja, la antigua, la más antigua. Al final trabajamos con crillas que trabajaba el Maestro Jesús, con despertares de fuego interno que vivió él, con ese fuego ígneo del amor devorador del Cristo. Trabajamos de la misma manera. Limpiamos el pasado, vivimos el presente, vaciamos nuestras posesiones mentales y nuestro apego a la vida externa
y eso nos da una enorme energía para poder volar por otros mundos y atravesar la frontera, la grieta de los mundos, el ojo de Dios, el túnel de eternidad, y acercarnos a una realidad distinta, en que tenemos un cuerpo distinto, en que cada palabra se convierte en realidad, en que ese cuerpo es tan sólido y material como este aquí, pero cuando decimos que este mundo es ilusorio, es que si desde ese cuerpo crístico, solar, angélico, que es un cuerpo a 10 centímetros de nuestra piel, todavía antropomorfo, miramos a esta realidad, nos damos cuenta de su ilusión. No es que esto no sea real, es totalmente real, y aquello también es totalmente real, cada uno en su misión y en su función. Pero desde la realidad que estamos allí, esto es absolutamente manejable en la conciencia. Y esto y buena parte de lo que sucede es absolutamente ilusorio. Con un acto de conciencia desaparecerían muchos de los problemas graves que tenemos aquí. Es así como decimos que este es maya, que es ilusión. No porque no tenga realidad, no porque si te golpea un coche no vayas a tener daño. No, no es eso. Es que si te golpea un coche en un cuerpo sutil, no puede golpearte, no puede alcanzarte. La materia no puede alcanzar esa otra realidad sutil en la que estamos en quinta dimensión. Y al no poder alcanzar, no estamos en sus manos, no la tememos, no pueden hacernos daño y podemos afrontar con conciencia cualquier cambio aquí en la Tierra. Entonces, pues para terminar lo que has dicho, el contacto inicial fue un contacto, desde luego, con Oriente, sobre todo con los Shaktas, con el tantrismo de la diosa. Siempre he dicho que soy un guerrero de la diosa, lo femenino es importante, y a pesar de lo que algunos creyeran, Arcoíris fue dirigido durante muchos años por 9 mujeres. Nunca acepté, o mejor, nunca deseé la firma bancaria ni la responsabilidad legal para tener el poder sobre el lugar. Nunca acepté la propiedad y nunca tuve dinero aparte de los demás, cosa que hoy no se estila, la verdad. Pero yo salí de allí exactamente igual que había entrado. Una maravillosa amiga, una mujer de luz, Elisei, todavía en la puerta de Arcoíris, cuando yo salía, me dio un cheque con 1.000.000 de pesetas de aquel tiempo, 1987. Y se lo regalé a la persona que iba a mi lado, porque le dije, lo siento, Elisei, sé que te habrá costado mucho, pero yo he prometido salir con lo mismo que entré y así voy a salir. Cosas curiosas de la historia. Así que en el 87 ya dejé Arcoíris y empecé una etapa de 2-3 años, además pagué un precio por ello importante. Eran mucha gente, 5.000 iniciados que había allí. Cuando yo me corté, pues tuve que pagar un precio también físico. Y entonces volví otra vez a empezar y empecé ya desde una perspectiva mucho más vinculada a la tierra. Como te digo, ya antes de Arcoíris se me había agotado una parte del yoga, y no hablo del arte físico, el pranayama, el tema mismo que se vinculaba al sanyama, al samadhi. Primero yo me concentro en eso, luego no yo, solo eso, luego ni yo ni eso, solo el espíritu. Este es el esquema básico de Patanjali, con el cual sigo hablando como un buen amigo. Y de alguna forma acepto siempre que él es el chamanismo hindú por excelencia. Él expresa el poder mismo de esa energía que nos mueve también en vínculo con la Tierra en otras latitudes. Así que pasé con naturalidad, empezamos un trabajo fuerte de recapitulación, de ensueño, de retiros en la naturaleza, grandes, de la búsqueda de la visión, como es natural, de todos tipos de experiencia. Y así fue como se desarrolló también Arcoíris, ya sin un vínculo directo con el yoga, y mucho más la relación con el chamanismo indígena, que fue en esos momentos de terminar el 88 cuando empezó de verdad. Interesante todo este itinerario, este sobrevolar el pasado y recordar cosas que vale la pena dejar constancia para quienes ahora están pues ya desde nuevas generaciones intentando hacer caminos similares. Hemos tenido la oportunidad de, poco después de
tu salida a visitar esa comunidad que mencionas, Arcoíris en Tarragona, y presenciar, disfrutar de esa imponente arquitectura, ¿no? Que estaba allá, que nos hizo sentir un anticipo de la India que después recorrimos. Eh, una de las cosas que me parece interesante es la manera como has ido tejiendo la enseñanza espiritual, que en el fondo coincide, ¿no? A nivel de esencia. Eh, ese tu salto al continente americano. Eh, creo que en este punto me gustaría que puedas compartir con nuestros lectores ese proceso de ir adentrándote en la espiritualidad, en el chamanismo, en la espiritualidad de los nativos americanos. Estabas recordando a Alberto Ruz también, con quien hace poco estuvimos en su comunidad allá en México. Eh, exacto. Estabas recordando también a Aurelio Díaz, Camino Rojo. Exactamente, a quien al principio le apoyamos para que pueda el norte bajar al sur, el águila y el cóndor y todo eso. Cuéntanos, Mío, ¿cómo fue ese proceso personal que tú construiste en ti, de oriente a occidente, de la India o de todo lo que era el yoga y todo esto, hacia el chamanismo, que para mucha gente parece incompatible, ¿no? Para mucha gente parecen dos caminos paralelos que están destinados a no encontrarse nunca, ¿no? Me interesa mucho esta respuesta que puedas compartirnos, porque me ha tocado vivirlo personalmente con muchísima gente en nuestros viajes. Oh, pues es el tiempo de la diosa y es el tiempo de la tierra. La comprensión de esto fue lo que cambió todo. Es decir, dejar un poquito las tradiciones del libro, las tradiciones que vienen de lo celeste. Yo básicamente siempre estoy en contacto con la energía de Shiva, pero Shiva es la conciencia y Shiva de alguna forma está en armonía y en entrega hacia la diosa, hacia la Shakti, hacia Kali, hacia esa energía de destrucción de lo viejo, para que lo nuevo pueda aparecer. No es tanta la diferencia, no es tanta la altura, la distancia. También Shiva es Pasupati, el guardián del rebaño, el señor de los bosques, cada pequeña cosa. Fue una unión bastante sencilla. En primer lugar, yo ya tenía varios linajes, no he hablado de eso. Me habían sido transmitidos algunos linajes vinculados al Tantra, al budismo. Me había, de alguna forma, tenía un contacto con los ancianos sufis. Bueno, entonces habían sido transmitidos ciertas cosas vinculadas a vidas anteriores. Y en un momento determinado, pues la unión, el retiro, la comprensión de que empezaba el tiempo de la ascensión de la Tierra fue evidente para mí en la propia convergencia armónica. Para eso comenzó. Date cuenta que era el momento para que la convergencia armónica a través de 25 años llegara al 2012, ese momento. Ya estábamos en contacto también algunos, Alberto Ruz, Argüelles, todos estábamos en contacto en un consejo de visiones ya interno con el que trabajábamos hacía tiempo. Entonces, en el año 88, a ver si te explico, el año 85, Alberto Ruz llega a España para visitar nuestra comunidad. Él está ya en todas las comunidades, como sabes, él tiene ya el movimiento Rainbow y está en contacto con ellas en todas partes. Pero él llega a decir que nunca ha visto una comunidad en que todos los suyos hubieran realizado excepto Arcoíris. Llega allí y me encuentra a mí, pues como muchas veces, vestido con un buzo y con un desbrozador en la mano. Era una cosa que me gustaba especialmente. Yo decía, hijos de Kali, los desbrozadores, el alma presta siempre a destruir. Y que nadie me tome a mal, porque no se trataba de destruir nada humano, sino aquello que dificultaba que lo nuevo pudiera aparecer. Es el papel de la energía de Kali, de Shiva, el papel de la destrucción de lo viejo y que lo nuevo florezca. Así que allí nos encontramos, vivimos una intensa relación, nos reconocimos y 2 o 3 años después yo le devolví la visita. Él nunca se creyó que yo abandonaría aquel lugar, pero lo abandoné tal y como le había dicho.
tuvimos un vínculo muy intenso, hicimos una gira importante por México y a partir de ahí, del año 88 más o menos, pues comenzó una etapa nueva. En el desierto de Viricuta tuve una visión muy, muy intensa, que el grupo que iba conmigo, que llevamos unos meses paseando por diferentes lugares, asumió con mucha intensidad. Se llamó el Puente de Viricuta y así fue como se creó, un puente de luz entre México e Hispania, que implicaba, pues eso, un arcoíris realmente, que implicaba un vínculo importante de mutua relación. Y así empezó todo. Luego estuvo la abuelita, Nanita Guadalupe Jiménez Sanabria, que de alguna forma tuvo sus propios sueños. Ella no tomaba decisiones sin canalizar jamás la palabra que iba a decir. Y sus ancianos le dijeron que vendría alguien de España y yo también viví que me relacionaría con unos ancianos. ¿Y por qué fue esto? Porque de repente llegaba el año 92 y éramos conscientes de que hacía falta una tradición que nos unificara, un trabajo para todos. Había deporte, había ciudad industrial y gran tecnología, había todo tipo de cosas excepto el trabajo de la espiritualidad. Así que llegó el momento en que con esos linajes que tenía fui encargado interna y externamente de preparar un vínculo tradicional. Pero ciertamente llegué rápidamente a la conclusión de que los caminos que no han sido hollados por cientos de maestros impecables nunca pueden de alguna forma llevar a ningún lado. Ahora hay cada vez más listillos inventando cosas, pero los caminos que funcionan son aquellos que tienen cientos de grandes maestros y maestras a lo largo del tiempo que han entregado su vida. Así que yo también pedí ayuda a lo interno, cuando se me había encargado esto y claridad, y bueno, pude conectar con esta mujer. Ella también había tenido sus sueños, yo los míos, nos encontramos. Y preparamos una gran peregrinación para el año 92, que acabó con unas 5.000 personas en la Puerta de Platerías de Santiago de Compostela. Entre medio caminando, unos 350 nos pusimos en caminos. La oscuridad se enfrentó a nosotros a través de egos extraños y a través de situaciones curiosas, pero con alegría, danzando, moviendo mucho, sudando, caminando, pues hicimos todo el trabajo. Llegamos con bien y con una gran armonía a Santiago y con la gente a nivel público, habiéndose enterado de lo que pasaba y habiendo quitado del medio a personas vinculadas a ciertas organizaciones religiosas absolutamente tradicionales, como el Opus Dei, que estaban en contra de algunas de estas cosas. Bien, pero quiero decir con esto que llegamos y que yo había hecho una convocatoria, no sabía cómo funcionaría, y nos encontramos y me encontré en una experiencia que no olvidaré nunca, con una malinche mexicana, de mi compadre amado Velasco Piña, Cecilia, en la puerta de Platerías, y no había nadie en toda la plaza, y yo iba solo. Y en 10 minutos había convocado desde hacía 2 años a la gente al otro lado, a la vuelta de la propia plaza de Santiago. Allí estuve con ella, hicimos una mutua saumación y nada, me fui para allí. Bueno, di la curva y había miles de gentes. Estaban también, lógicamente, todos los grupos mexicanos que habían venido, y allí fue donde hicimos ese ritual de convocar el corazón. Santiago abre el corazón de Hispania, no solamente y cierra España, como antiguamente se decía, sino haz florecer el corazón de Hispania. Y allí fue donde hicimos ese enorme ritual, un Om que duró 1 hora en la iglesia, Nanita con una experiencia profunda en contacto con Santiago, y allí comenzamos nuestro caminar. Ese año 92 pues fue ya un momento importante, se creó la mesa de danza conchera, la mesa de la cruz espiral, es decir, una cruz en movimiento del señor Santiago de Hispania. Acepté ser su capitán, luego fui su capitán general, su guía mayor, y seguimos adelante con todo eso. Cuando los generales mexicanos reconocieron la labor realizada durante 25 años, todos se juntaron, tenemos el reconocimiento más grande que prácticamente ha tenido nadie en México, todos ellos crearon un gran documento de reconocimiento, pero bueno, de forma humilde, aquí hemos estado toda esta cuarentena, todos los días cantando, todos, 6, 8, 10 personas aquí en el Oratorio Central, que está donde vivo, aquí en Liuramae,
Borja, Zaragoza, y hemos cantado por todos los que han partido en soledad, sobre todo, y por tantas cosas, alteraciones, enfermedades que están surgiendo en estos momentos de cambio. Así que esa unión me hizo ir a México el año 90, 88, 90. Llegamos a un acuerdo, me comprometí a que estaríamos cada año allí, lo hemos hecho todos los años, excepto este prácticamente, desde el año 92, 90 en realidad. Ellos han venido, nosotros hemos ido, ha habido un contacto con la danza guerrera pues bien fuerte, y eso unido a todos los trabajos que te he dicho antes de la espiritualidad, pues ha formado ese vínculo. Y cada vez pues hay más, las fronteras no se notan en realidad, ¿verdad? El idioma en este caso es mucho más importante que cualquier otra cosa, la comunicación, y entonces pues tenemos tengo una relación importante. He estado en consejos de misiones en Colombia, en Perú, en algunos lugares, y sobre todo en México, que es donde he establecido un poquito el vínculo más directo. Y allí estamos, seguimos todavía allí, y todavía esto está vivo, así que yo creo que eso es suficiente. Sí, muy bien. Continúan apareciendo amigos, hermanos, maestros que compartimos, ¿no? Antonio Velasco Piña, otro importante referente en todo esto. Hemos estado con su casa varias veces, también grabando entrevistas extensas, recordando esas historias tan apasionantes que él tiene para compartir. Estaba recordando al escucharte, mío, la contracelebración en la que también estuve presente allá el 92 en Sevilla, cuando la San famosa, Jerónimo, San sí, Jerónimo. todo eso, y mientras el mundo se aprestaba a celebrar el encuentro de dos mundos, ¿no? La otra visión, la otra versión, la otra voz de los que no teníamos voz. Recuerdo ahí algo muy interesante que a mucha gente sorprendió, era justamente, estaba contigo una anciana, Nanita, danzando, dirigiendo la danza, creo que tenía alrededor de 90 años, ¿verdad? Eso es. Sí, y para mucha gente encontrar a una anciana de 90 años dirigiendo una danza, que además es una danza guerrera, ceremonial, fue muy importante. Después tuvimos oportunidad de reencontrarnos contigo, con ella, cuando nos lo presentaste allá en su oratorio, en su casa, me parece, fue impactante ese encuentro también. Mencionaste hace un momento que este es el tiempo de la mujer, de lo femenino. Me gustaría partiendo, creo que es necesario hacer una breve alusión para quienes no tuvieron la oportunidad de conocer a Nanita, partiendo de ella, comentándonos un poquito más de ella, de esa presencia tan pequeña y tan grande al mismo tiempo, que puedas desarrollar un poco ese tu sentir, tu pensar sobre el tiempo femenino, muy importante en estos momentos. Oh. Bueno, para mí un placer hablar de Nanita, de la abuela Nanita. Primero porque mi relación con ella fue muy directa. En principio nunca me enseñó, siempre dio por hecho que era yo el que tenía que aceptar esto. Yo no quería aceptar. Ten en cuenta que había tenido muchos problemas con la iglesia, muchos problemas incluso vinculados a la expulsión de ella de la iglesia en mi juventud. De tal manera que cuando me dijo que tenía que volver ahí, habiendo conocido que ellos estaban en una relación más o menos directa con el cristianismo, pues yo no tenía mucho interés, mucha intención de ello. Así que yo apoyaba a otras personas muy entregadas, pero una y otra vez cuando ella canalizaba decía, o eres tú o no se hace. Y así al final, y finalmente, después de tener yo también que hacer un pequeño retiro y tomar decisiones, pues acepté. Vamos a hablar un poquito de Nanita. Nanita era, como tú dices, como un perfume, pequeñita y fuerte. Allí demostró en San Jerónimo con sus palabras, no hemos venido a traer la paz, a compartir la paz, no queremos guerra, no queremos enfrentamientos, somos hermanos una y otra vez, junto al Tata Ernesto, que también tenía ya 90 y tantos años, los dos juntos, pero era ella la que tomaba la palabra. Bien, lo que importa de alguna forma es que ella tuvo la valentía, siendo
capitana generala encargada del Zócalo en México, es decir, generala de generales, aunque la palabra no es buena, general, digamos, implica guía mayor. Es decir, era la guía mayor que conducía al centro mismo de la danza de la plaza del Zócalo. Y en su venida a España hizo que tuviera que devolver la palabra, porque había algunos jefes que no estaban dispuestos a aceptar el vínculo con los españoles. Eso fue después al volver. Así que ella vino con todo el poder conchero y se atrevió a hacer algo que nadie se había atrevido y que ninguno de los grandes jefes se había atrevido. Uno u otro habían permitido que un español lanzaran con ellos. Ya teníamos varios. Habíamos estado en contacto con el jefe Faustino, habíamos estado en contacto con el jefe Manuel Luna, habíamos estado en contacto con algunos de los grandes jefes que aún ahora están, y sobre todo con el Tata Ernesto, con el jefe Ernesto y con la propia Manita. Pero fue ella la que tomó el mando, y una lección maravillosa de humildad la que nos dio el Tata Ernesto, cuando le permitió a ella siempre llevar las cosas. Tú, mamacita, eres la que tienes que dar la palabra. Yo solo vengo aquí a acompañarte, a apoyarte, a dar fuerza a tu palabra. Una gran lección de humildad que hay que aprender. Así que ella se atrevió, vino aquí, hicimos después de la peregrinación, una velación en el Monte del Gozo, y en el Monte del Gozo allí fue creada la mesa. Después, al año siguiente, ella volvió a entregarnos el estandarte. Cuando ya estaba muriéndose, recibió la orden de venir, se recuperó, 20 y tantos días sin comer, vino y al volver pues ya partió. No hubo mucho tiempo tampoco para disfrutar de ella, tristemente. Pero desde el 90 hasta ese tiempo, en que el 93 entregó el estandarte y el 94 partió, pues hemos tenido un vínculo muy intenso y algunas personas han trabajado seriamente con ella. Ella era una mujer que, en principio, como todos los jefes concheros, estaba unido al cristianismo externo. Lo conchero es la unión del proceso cristiano con el proceso azteca. Pero de tal manera que considera un gran privilegio el haber conocido al Maestro Jesús y a su unidad y a su mensaje de amor, aunque sus hijos no sepamos expresarlo con dignidad. Y ese privilegio de haber podido romper con muchos ídolos para encontrar un solo camino, pero siguiendo con sus tradiciones, es lo que valoran los grandes maestros de lo conchero. Por otro lado, no hay que olvidar entonces que estas personas cumplen con lo cristiano, pero luego tienen sus prácticas internas en el oratorio, que ya no son tan tradicionalmente cristianas, ni mucho menos. Así que son personas como cada uno de nosotros, alternativas, muchas veces críticas, rebeldes, pero que juegan a transmitir aquello que les fue enseñado. Ella, por ejemplo, canalizaba al Maestro Jesús los primeros viernes de mes y a otros diferentes santos y curaba y producía efectos excepcionales a su alrededor. Y también al mismo tiempo esa canalización le servía para tomar las decisiones propias de la dirección de la mesa que llevaba. Bueno, en cierta medida esa es la herencia que me transmitió a mí, la de la sanación, donde siempre he estado implicado, y la del contacto con los otros planos, que también he tenido cierta facilidad para ello. Y ese es el juego y la transmisión que ella nos hizo. Vino aquí, en el año 91 vinieron los mexicanos primero, ella esperó un poco hasta el 92 en San Jerónimo, donde estuviste presente, y luego ya vino para Santiago, en el 92, donde se creó la mesa. En ese primer viaje que tú conociste no se creó, fue en el segundo del año 92. Luego ya vino en el 93 para entregar el estandarte y ya en el 94 partió. Una fue la hemos tenido siempre de conciencia y es uno de nuestros guías. Ahora conectamos con ella también, conecto personalmente con ella para la guía de la propia mesa y de la transmisión que hizo. Para eso está el linaje. El linaje está obligado a responder cuando alguien que ha cumplido con el propio linaje los convoca de manera sagrada para que ayuden en las circunstancias aquí. Ellos trabajan desde lo invisible como nosotros desde lo visible. Hay que entender, no todo el mundo es un maestro ascendido, no todo el mundo es un ánima liberada de los cuatro vientos. Vamos a decir así, quien ha podido atravesar la frontera lúcida y conscientemente
ha encendido su cuerpo luminoso y ha formulado su eternidad, no puede ser devuelta a la encarnación porque sí, sino que puede vivir en el otro plano y solo venir aquí cuando voluntariamente lo desee, para hacer una función o una misión o lo que sea. Así que no todos los que se llaman almas ascendidas lo son, pero vamos a tener confianza en que los grandes maestros que han mostrado su amor y su vínculo con el corazón, pues están ahí. Yo solo puedo hablar de los que yo conozco y te aseguro que cuando les llamamos ánimas conquistadoras de los cuatro vientos es porque lo son y se mantienen en conciencia en el otro lado. Vamos a decirlo así. ¿Eh? Muy bien, amigo. Tus últimas palabras inmediatamente me trajeron la imagen de Castaneda, su legado, sus enseñanzas. Me gustaría que puedas también referirte a él por un momento, qué aproximaciones y tu experiencia. Te hemos escuchado mencionar en Soñación también hace un momento, Castaneda, otro ícono allá por los 60, 70. Tú sabes que él fue el primero en abrir las puertas de la espiritualidad prehispánica al mundo. Creo que es también justo mencionar tu encuentro con la enseñanza de Castaneda y con todo esto. Sería muy interesante que nos compartieras. Bueno, yo conocí a Castaneda y aún corren algunas historias entre nosotros en las que quedo mal en casi todas. Así que vamos a dejarlo ahí. Simplemente no tiene mucho sentido. Castaneda es mucho más que Castaneda. Castaneda expresa algo increíble. Un linaje que está vivo durante miles de años, desde la noche oscura del alma, 12.000 años de oscuridad para volver al sol central, nuestro sistema solar, y en el camino se olvida todo. Y de repente conocer tradiciones como los tantricas, algunas líneas de los sufis, sobre todo los malamati, los que tienen que mostrarse como malos siempre, aunque siempre hacen el bien. Algunas líneas budistas de guerreros como el Rinzai, como otras líneas, ¿no?, mucho más antiguas todavía, tibetanas, que mantienen linajes vivos desde hace miles de años. Son algo increíble. Es decir, la expresión en los años 70 de esa experiencia de Carlos Castaneda hizo que era posible, que todo era posible, todo era posible, que es posible realmente mantenerse en la luz en medio de los lugares más y los momentos más oscuros de la tradición y de la vida histórica, como pasó a muchos mexicanos con la llegada de los españoles. Entonces, la primera cosa es que es una descripción perfectamente estructurada, no única, es decir, lo que ellos llaman recapitulación, los sufis lo llaman rememoración, los tantricas le llaman la etapa nigredo del tantra. Cada una de las tradiciones tiene su camino. Y la tradición celta, que también recibí su linaje a través de Jung de la Selva, que me lo pasó a sus 105 años, al que enterramos bajo una gran encina a los 107, en el 108 justamente, porque 107 ya en el 8, ¿verdad? Pues ahí partió. Él acabó vistiéndose como nosotros y llevando nuestros símbolos en los últimos años de vida. Fue muy interesante este vínculo con un hombre que en el 1920-25 ya salía en los periódicos Jung de la Selva, desnudo como los naturistas, y hablando de la importancia de la alimentación en los años 1920. Y en un vínculo muy, muy, muy simple, directo con la espiritualidad a través de ese chamanismo simple que es el de los árboles, que es el de las frutas, el de la naturaleza, el del sol, bueno, pasó los últimos años de su vida comiendo solo frutas y muy poquito. Bueno, también recibí su bastón de poder que había hecho lanza del basto de una vara que había llegado de la huelga de Gandhi de las minas y había grabado el propio lanza del basto. Se lo pasó a Jung de la Selva y él me lo pasó a mí, lo tengo aquí en el oratorio todavía. En el año 68 se lo pasó lanza del basto a Jung de la Selva. Este es otro linaje también. Bueno, pues lo importante quizás ahí, en todo esto, bueno, esa importancia, ¿no?, del vínculo con los ancianos,
esa importancia de la relación con aquellos que han entregado su vida impecablemente a un camino. No sé, creo que es muy esencial que entendamos lo que he dicho antes. Podemos inventar mil cosas, pero al final las viejas, las que han utilizado todo, son las que funcionan para atravesar los mundos. Y si no atravesamos la frontera del Nahual, si no ensoñamos, si no podemos realizar el viaje del alma, esta vida se queda absolutamente limitada. Nuestra naturaleza es doble, tonal y Nahual. Bien, Carlos hizo un trabajo maravilloso. Seguramente lo suyo no era eso de dejar que la mujer dirigiera el mundo. Ahí hay un toque que, como dicen sus mujeres, igual no era para tanto. Carlos pues tuvo ese proceso, ya sabéis, os acordáis de Néstor, de Pablito, ¿verdad? Ese era su clan, pero un día se descubrió que no tenía 4 puntas, que tenía 3, que era el Nahual que cierra una línea de linaje y que de alguna manera pues hubo que cambiar a su clan entero por un clan de mujeres que eran escritoras. Bueno, no importa. ¿Y cómo se comporta? No importa. Lo que sucedió fue más grande que Carlos y eso es inmortal. Es decir, él nos dio en un momento determinado en que solo las grandes tradiciones convertidas casi en religión estaban disponibles, nos dio un camino de aventureros como ninguno, un camino de enraizamiento en la tierra, en el poder puro y directo, sin ningún tipo de moralina alrededor. Nos dio un camino increíble. Nos dijo, hoy no es el tiempo de la psicología. Podéis estar 10 años de terapia, nunca pasará casi nada importante. No, es el tiempo directo de la experiencia. Suelo decir, puedes estar 10 años haciendo una terapia contra el vértigo o contratar a un alpinista. Lo vas a pasar mal de verdad, pero una vez que esa tarde en que has pagado al alpinista acabe y te hayas caído 7 veces y al fin empiezas a disfrutar del balanceo de la cuerda y terminas y ya no se ha curado el vértigo, nunca se cura nada. Las cosas no se resuelven, se disuelven, pero el miedo se ha disuelto. De repente, en una sola tarde, has hecho las cosas. Pues un poco así, dejemos la mente un poco al lado, que somos tan dados a ella, y hagamos experiencias directas. Y ahí podemos resumir mi propio trabajo. También en el otro mundo, en el vínculo con el mundo invisible. Pues es un trabajo presencial, experiencial. Hay que estar allí, hay que moverse allí, hay que encontrar las respuestas allí, viene aquí y uno las aplica. Es lo que se puede hacer. Carlos, hay que agradecerle. Da igual que entre medio todos seamos pendejos en esto o en aquello. Da igual. Lo que importa es que él dio una nueva esperanza y una transmisión absolutamente imprescindible para los años 70, que trabajamos con mucho ahínco durante tiempo y que dio sus frutos, sin ninguna duda, como dieron sus frutos los demás trabajos anteriores. Cuando mencionas a Lanza del Basto, al Yum de la Selva, pues me gustaría, Mío, que dejemos dentro de unos minutos, cuando termine este diálogo, entreabierta la puerta para una segunda conversación más adelante, hablando de todo eso que estás mencionando, en especial esos grandes patriarcas, esos grandes maestros que dejaron huellas luminosas a su paso por la tierra y cómo de otra manera están presentes en las cosas que vamos haciendo de manera más contemporánea, ¿sí? En especial para las nuevas generaciones que a veces imaginan que las cosas aparecen por generación espontánea, ¿no? Como si fuéramos champiñones en un bosque de gente y sin embargo hay tanto por detrás, ¿no? Sigilosamente ahí fluyendo y dejando huellas inspiradoras. Mira, me gustaría ahora un poco hablando, preguntando del mío actual. Una persona me decía seguramente amigos comunes que tenemos allá en España, tú sabes que hemos estado bastante en esas tierras. No, pero ahora mío pues anda ya rodeado de tótems y me causó mucha gracia, ¿no? Cuando te asociaron ahora con tótems, con la tradición más de este continente americano
Y quisiera que ahora, así en pocas palabras, puedas situarle al mío contemporáneo y especialmente compartirnos tus reflexiones en este 2020. Estamos en una coyuntura planetaria inédita, un planeta paralizado, un virus supuestamente, una pandemia y casi todos en cuarentena. ¿Qué está pensando el mío del 2020 sobre todo esto que nos está pasando? Bueno, ciertamente tengo un tótem. Nos ha costado 3 años y pico hacerlo. Ese tótem que tiene 10 metros de alto y 1,5 metros de ancho está representando a la diosa de la tierra en los 4 elementos y termina por las alas de una gran águila y un dragón también. Es decir, es algo, una expresión de uno de mis primeros libros, El sol que mora en las tinieblas, de la segunda etapa. La primera fue en tiempos de las comunidades. Entonces, pero eso no significa para nada que ande por ahí. Wow. Sí, paso más tiempo en lo interno, me despisto más de las cosas de aquí fuera, porque hay pocas cosas que puedan atraer ya, excepto cuando hay cosas concretas, problemas de seres humanos. Tengo una pequeña ONG en casa de preguntas y respuestas, que es gratuita, y luego pues vivo de los trabajos, los cursos, los retiros y sobre todo pues también algunas sesiones. Tengo las cosas muy claras, todo lo que es servicio, todo lo que es trabajo, bien, pero de alguna manera en estos momentos estamos haciendo, o estoy haciendo, una unión de todo aquello que era lo más antiguo, como he dicho, los misterios menores y mayores del cristianismo también implicaban el viaje del alma, la recapitulación, también implicaban la meditación, implicaban el despertar del fuego interno, el trabajo de contacto con los seres angélicos, solares, y todo eso estaba ya desde antes aquí puesto, todo eso. Y estamos en lo mismo, lo más viejo es lo más nuevo. Así que yo estoy como siempre, no he cambiado mucho. Desde mi juventud yo siempre he sentido un hilo que continuamente me ha movido, no he dado nunca saltos especiales, pero a veces se me han caído cosas a través del trabajo. He hecho el trabajo, me he metido muy de lleno, pues los que hemos sido kamikazes de todo esto en la juventud, pues de repente pasabas un año a 8 horas diarias haciendo las cosas y un día no había solución. Pasé en India un tiempo con un sari, también por allí, por las nieves, con un sari quiero decir, con un pequeño, con una pequeña tela de hilo de sábana, no con un sari, perdonadme. Y estamos allí, mucho frío. Todos los hindúes fumaban, tomaban bhang, y claro, los demás estábamos respirando, los pocos que estamos en otro lado, y hacía un frío que mataba. Y entonces, a 10 bajo cero y con una pequeña cosita solo para taparse, pues hay que respirar mucho. Así que llegó un momento en el que las cosas caen y simplemente se ve un horizonte. Ahora es el momento en que la Tierra está en un proceso de ascensión. He tenido el privilegio de recibir varios regalos de la mamacita Tierra. El regalo de la palabra poética, que tú has dominado también muy bien, el regalo de tantas cosas, media docena de regalos, de ciertas sanaciones. Me las ha dado en una cueva retirado cuando estaba allí. He visto su presencia, sobre todo sus ojos, no tanto su rostro, porque no es así como se presenta, y he tenido luego otros regalos de otros planos. Así que vivo con bastante conciencia, en el sentido de regalos delante para poder ayudar, sabiendo la ilusión de esto que vivimos aquí, sabiendo que finalmente da igual que sobrevivamos a este cuerpo, ¿no? El cambio de la Tierra obligará a que sea el cuerpo solar o de silicio el que sea nuestro próximo cuerpo, el cuerpo lemuriano que decimos en su día. Entonces, estamos aquí, también danzamos, también cantamos, meditamos mucho, medito mucho. Y el trabajo que se hace es el mismo de esas 7 cosas que yo hacía en Arcoíris, pero las 7 cosas han profundizado cada una de ellas muchísimo más. Yo no he cambiado mucho de esquema arcoídico, que fue el primero que me movió. Las primeras visiones a los 18, 20 años. He seguido por ellos. Pero antes lo que costaba un año conseguir, ahora se consigue a veces en 4 semanas, en 2 semanas. Y todavía hay gentes jóvenes que vienen con esas cosas como si ya estuvieran aprendidas. Pues es precioso eso. Pero no olvidemos, no basta con entrar, como ya que has hablado de Carlos, ¿no?
Carlos era también un kamikaze, pero nunca aprendía los caminos de cómo entrar y cómo salir. Solo, ¡bumba!, se encontraba dentro y no había quien lo encontrara después. En qué plano estaba, cómo se le traía de nuevo a casa. Esas cosas hay que hacerlas bien. Hoy es todo mucho más fácil, sobre todo porque la cuarta dimensión ya no está dominada por la oscuridad. En tiempos en que yo empezaba, salías a los viajes del alma con la espada de Miguel en la mano, llena de fuego, porque todo eran enemigos, todo eran seres seductores para negociar contigo cómo te robaban la energía, si te daban un regalo egótico de tener poder para. Hoy ya no es así. Ya la cuarta dimensión solo tiene algunos núcleos en el bajo astral todavía resistentes, pero cada vez menos poderosos. Así que en todas esas experiencias hemos avanzado muchísimo, pero yo no noto un cambio. Yo tenía un esquema de 7, 12 rayos solares en su día y sigo teniendo, y sigo viviendo en relación con ello. Entonces, he vivido toda esta experiencia del 2020 como una gran prueba. Ya sabía que iba a llegar, se retrasó más de lo que yo pensaba, creí que llegaría en el 17 y fue la primera vez que dije, ya estamos. Y de hecho estábamos. Estaba todo a punto de pararse, de detenerse. Avisé así, linealmente, todo tiene que detenerse. Bueno, pero ¿qué pasó en el 17? En el 17 pasó algo increíble. Cuando se fue a descender los cuerpos solares que todos tenemos y dejamos en el plano solar para llegar a esta tierra y caer con el trasero en la hierba, el ángel que dejamos atrás, cuando esos cuerpos quisieron volverse a entregar a los humanos sobre la tierra, estaban todos apolillados, llevaban 2000 años sin uso, llevaban una infinidad de tiempo en que no estaban utilizados. No digo 2000 como digo 400, no es muy importante, pero estamos en etapas de 12.000, 13.000 años. Estaban totalmente apolillados. Hubo que rehacer los cuerpos de casi todo el mundo, además de que buena parte de la humanidad no era una humanidad adámica, sino preadámica, solo tenía 3 chakras, no 7, y por tanto había que darles un alma, había que darles la oportunidad de que si se unían o unían la luz y la oscuridad en armonía, que esa es la visión crística, en esta vida pudieran tener la misma libertad que los demás para acompañar a la Tierra a la quinta dimensión. Ese proceso está ahí. Y en ese proceso estoy. Yo solo veo ese proceso. Vine aquí a esta tierra por el gemido de la mamacita Gaia Tonantzin. Y estoy por ello. Se me han dicho varias veces si me quiero ir ya, y he dicho no. Si estoy toda la vida aquí para esperar la fiesta. Ahora me vais a dejar sin fiestas y yo soy de los que bailan. Y entonces, pues aquí me queda un ratito más. Pero ya en el 92 partieron muchos maestros, porque fue el tiempo en que se dijo, todo el que ahora parta será bienvenido aquí. Y la tercera oleada de la ascensión, la juventud, tiene que tomar el mando de la ascensión de la Tierra. Y así es. Tenemos que dejar a esa juventud ahora que sea la que conduzca, la que reciba en sueños, en intuiciones, las grandes respuestas tecnológicas también para limpiar la polución del aire, de la Tierra. Pero fijaros, un pequeño bichito ha permitido también mucha limpieza en todos los elementos, una gran regeneración de la Madre Tierra. Esto no se acaba, justo acaba de empezar. Van a ser pruebas, espero que no como en Egipto plagas, aunque están ya las plagas de langosta entrando casi en España desde África en estos momentos. Lo he dicho 4 veces, esa plaga es importante, nadie quiere hacerle caso, pero ha arrasado todo África y ya está a punto de entrar en España. Ahora vienen las avispas asiáticas, ahora vienen, pero no es eso. Pronto habrá también otro parón vinculado al sol que no nos permitirá hacer esto que estamos haciendo ahora. Así que es bueno que lo hagamos ahora y que guardemos memoria para cuando lleguen otros momentos. Entonces, ¿cómo estoy viviendo esto? Pues con alegría, con alegría. ¿Alegría por qué? Porque muere gente, pero nadie toma conciencia de lo que pasa. Fijaros, cada día durante 10 años la media de muertos en España es 1.100. Están muriendo, bueno, estos días solo una persona de coronavirus, al día, estos últimos. Han muerto 100, 200, pero si es que mueren directamente, ¿por qué nadie nos ha dicho el número de los que han muerto de verdad en todas las cosas en España y el número de los que han muerto de coronavirus? ¿Por qué han recibido las clínicas la orden de que todo el que tenga
coronavirus muera de coronavirus y no de cáncer, y no de esto y no de aquello. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo entero se ha puesto en inmovilidad cuando hay muchos países que ni siquiera tienen infectados? ¿Por qué? ¿Por qué si en México hay más muertos por asesinatos que por coronavirus, México está inmovilizado? No se entiende. Pero lo que sí se entiende es que pase lo que pase, la luz y la oscuridad van a intentar manejarlo. Así que la oscuridad intenta manejar esto. Intenta manejar esto para crear sin ninguna duda la vacuna con nanochip y ADN, para eliminar el dinero metálico y volver otra vez a que la Reserva Federal tenga un gran poder, porque ahora China les ha dicho, no quiero dólares, ya tengo muchos, quiero oro. Y Estados Unidos está así, ¿eh? En estos momentos tenemos a un Trump que no se sabe bien si es peor, como decía, la cábala oscura o su ego, pero lo que está claro es que no quiere que manden ellos. Entonces está contra la OMS, que es una panda de mafiosos hasta aquí, que está financiada por los laboratorios farmacéuticos, por Marlboro, por todas las cosas que te puedes imaginar y por Bill Gates. Bien, entonces todas estas grandes transnacionales, organizaciones transnacionales, han sido creadas para el dominio del mundo, para estos momentos, para que ahora nuestro presidente, quien quiera que sea, uno u otro, para que todo el mundo sepa que está haciendo lo justo, se refiere a la Organización Mundial de la Salud, que no se merece ningún reconocimiento, que tiene que acabarse de una vez, porque solamente defienden los intereses del veneno y la espada, ninguna otra cosa. Entonces, ¿y cómo se pone de nerviosa cuando le hablas de la hidroxicloroquina, cuando le hablas del MMS, del CDS, le hablas de todos los productos baratos, hasta del bicarbonato, anticancerígeno, y, por cierto, también forma de alcalinizar el cuerpo muy barata? Cuando le hablas de estas cosas no quiere saber nada, solo quiere los grandes negocios. Así que estamos movidos por una cábala, la hemos obedecido, ciegamente, más de lo que parece, la gente aún va por la calle con una... Pero si en este pueblo no hay ni un solo infectado, ¿por qué vas por la calle alejándote del mundo como... Bueno, cosas sorprendentes, pero eso ha expresado la parte más oscura de la mente humana y la parte, de alguna forma, también más atemorizada de la mente humana. De cualquier manera, cosas, congresos, conferencias, artículos se han extendido como nunca. Declaraciones de inmunólogos y de gentes microbiólogos que están relacionados con una visión distinta y que no están pagados por los grandes laboratorios. Así que cuando los periódicos, también los programas más aparentemente evolucionados, Al Rojo Vivo, el no sé qué del mediodía, todo es mentira, nadie habla nada más que de lo que quieren que hablen los laboratorios. ¿Cómo es posible que todos ellos den por hecho que la vacuna es la única solución? Y que encima sepan que hay vacunas que intentan manipular al ser humano, como el 5G, como todo lo que estamos hablando. Todo esto junto, sin duda, está siendo manejado por la cábala oscura, que cada vez tiene menos miembros, que cada vez está siendo más expulsada de sus lugares, Hollywood especialmente, Wall Street, Silicon Valley. Es decir, estos son los puntos, está siendo detenida gente, no solo la oscuridad está activa, la luz también está activa. Y sea como sea, cada uno de estos casos, como no podemos controlar lo que suceda, solo podemos controlar nuestra actitud, cómo reaccionamos a eso. Pues la oscuridad juega su juego y la luz juega su juego. Y la conciencia que une ambas es la que tiene que despertar. Entonces, en esa conciencia que despierta ahora, pues sin ninguna duda nunca hemos estado mejor sobre la Tierra. Nunca ha habido más conciencia sobre la Tierra que en estos momentos. Pero habrá pruebas en cadena, porque el proceso de ascensión ya ha comenzado. Y en el mundo del otro lado ya se vive eso con intensidad. No solo eso, se habla de, como si fueran las viejas leyendas, las viejas sagas, se habla de la victoria de los pequeños humanos sobre sus dioses oscuros. ¿Por qué? Pues porque el tiempo allí se puede navegar hacia adelante o hacia atrás. Así que estamos en medio de ese proceso de gran cambio para el que hemos venido esencialmente aquí y ahora, y con ilusión porque se realice de una vez. Claro que habrá muchos rebotes, claro que el caos que acompaña a Kali y a Shiva siempre estará adelante, pero mantener la calma, respirar al vientre
invocar la presencia yo soy. Estas cosas nunca deben olvidarse, nunca. Estar siempre contemplando la belleza de lo natural. Estos días las lluvias han sido increíbles, se han batido todos los récords de lluvias aquí. Nunca había llovido tanto en 20 años que yo conozca y he preguntado y tampoco antes. La naturaleza está exuberante, exultante y unirse más a la tierra, unirse más a la belleza. A pesar de que intenten separarnos unos de otros, mirarse a los ojos directamente. Ahora nos quieren poner y nos han puesto un bozal, que por cierto yo todavía no he inaugurado, pero bueno, yo he salido a correr cada 2 días 10 kilómetros, 12 por el monte, y siempre poniendo la envoltura, nunca me he encontrado nada especial. No he tenido cuarentena. Y aquí tenemos mucho terreno para estar juntos, para seguir adelante. Yo deseo que todo el mundo aprenda a salir un poco de las ciudades, aprenda a vivir un poco en las nuevas ecoaldeas, aprenda un horizonte nuevo con la tierra y con el espíritu. Gracias, Millo. Fueron las palabras de Emilio Fiel, siempre con ese perfil de guerrero con el que hace tantos años lo encontramos por ahí en distintas trincheras de lucha conciencial. Seguramente muchas personas se quedaron con ganas de más. Gracias una vez más por tu tiempo y a seguir adelante con ese ejemplo inspirador. Un abrazo desde Bolivia. Un abrazo, Chamalú, muy encantado de estar un ratito contigo después de tantos años, también con las personas que están ayudándote, con las que he saludado al comienzo. Bueno, que ese trabajo de frutos para todos y de alguna manera que todos podamos encontrar cada uno nuestro camino a través de la conciencia interna. Que no olvidemos nunca que el reino de los cielos está puesto y lo llevamos en nosotros mismos con el aliento y con la presencia yo soy. Bueno, encantado un ratito más de estar aquí y pronto nos vemos de nuevo. Gracias. Un abrazo desde Bolivia. Gracias, mío. Hasta pronto.